¿Qué tal, compañeros, amigos, colegas de Motormex? Compañeros, el día de hoy tenemos un video también para ustedes informativo sobre el funcionamiento de un sensor que es muy común en los vehículos todavía, un sensor MAP, un sensor de presión, un sensor que mide la presión en el múltiple de admisión. Como lo pueden ver ustedes, aquí lo tengo conectado con algunos cables. Este sensor es un sensor genérico de la marca Tecnofuel y como ustedes ya saben, pues estamos dándonos a la tarea de hacer pruebas en varios de esos componentes con la intención de compartirles a ustedes el procedimiento para la revisión y pues obviamente también el comportamiento de cada uno de esos componentes. En este caso, pues bueno, este sensor cuenta con 3 terminales, una tierra, una alimentación positiva y un cable por donde él nos va a generar una señal. Y como ya sabemos, todos los sensores necesitan estar alimentados pues para que puedan trabajar, o por lo menos la mayoría de ellos. Existen excepciones en donde algunos, bueno, no necesitan esas alimentaciones totales como en este caso. Aquí el sensor MAP, les platico un poco. Ese sensor se encarga de medir, como ya lo dijimos, la presión en el múltiple de admisión. Sin embargo, también hay sensores de este tipo que pueden medir la presión barométrica y van a trabajar con respecto a la altura sobre el nivel del mar. Eso va a depender obviamente de dónde se encuentra el vehículo, para que la medición de cada sensor pues va a ser distinta. Habrá una diferencia con la altura sobre el nivel del mar. En nuestro caso, pues, nosotros tenemos aquí donde nos encontramos aproximadamente 2000 metros sobre el nivel del mar y pues tenemos una presión de aproximadamente 77 o 78 kilopascales. Esto traducido en voltaje, porque recuerden que los sensores nos van a generar señales de voltaje. En voltaje, normalmente estos sensores nos deberían de estar marcando aquí aproximadamente unos 3.5 voltios con el motor apagado, switch abierto. Ya cuando se genera un vacío, obviamente por el mismo motor, el funcionamiento del motor, pues esos kilopascales y también ese voltaje va a ser menor. Lo que vamos a hacer ahorita nosotros es precisamente simular esas condiciones que el sensor MAP tiene cuando está trabajando en un vehículo. Por lo tanto, tenemos una alimentación de tierra, que es este cable, el cual estamos haciendo llegar tierra al sensor a través de esta herramienta. Esta herramienta, que ya lo conocen ustedes, se llama PowerProof 3. Esta herramienta pues nos permite enviar salidas de voltaje y de tierra también. Entonces está conectado directamente a una batería con sus cables. Este cable que ustedes ven aquí es un cable de tierra que el mismo equipo nos proporciona. Viene con obviamente el cableado de la herramienta. Y acá también pues vamos a tener la salida de voltaje. Normalmente estas herramientas funcionan enviándonos una salida de voltaje de batería, es decir, por encima de 12 voltios, dependiendo obviamente del voltaje de batería. Pero nosotros tenemos aquí integrado un accesorio. Este accesorio que está antes de la punta principal, esta es la punta principal, este accesorio que se vende también por separado, este accesorio nos reduce el voltaje de salida, es decir, que por acá ya no vamos a tener una salida de voltaje de batería, sino tendremos 5 volts. Nos permite este accesorio reducir el voltaje de batería a 5 voltios. ¿Para qué? Pues precisamente para que podamos alimentar sensores y hacer las pruebas necesarias. Este sensor necesita estar alimentado con 5 voltios, por lo tanto tengo un cable conectado en la punta de la herramienta que se dirige hacia la alimentación del sensor, que son 5 voltios lo que le están entrando al sensor. Y en el centro tengo un cable el cual está conectado directamente a mi multímetro, con el cual voy a monitorear el voltaje de la respuesta del sensor. Ahora, antes de que yo haga las pruebas, quiero que observen algo. Voy a medir primero, para que comprobemos lo que les estoy diciendo. Primero voy a medir y quiero que observen en el multímetro la información con la punta positiva. Voy a medir aquí en la salida del sensor, de la herramienta, el voltaje que sale de la herramienta cuando yo activo el botón de salida de voltaje. En la pantalla nos va a mostrar un voltaje de batería, porque recuerden que lo tengo conectado a una batería, pero en la salida la veremos en la pantalla del multímetro. Entonces cuando yo acciono, observen aquí 12.7, que es mi voltaje real de batería, pero con el accesorio que tengo intermedio se reduce a 5 volts y lo podemos ver en el multímetro. Observen ahí, tengo pues casi ahí los 5 voltios de salida. Por lo tanto, esos 5 volts son los que yo le estoy metiendo prácticamente al sensor.
Entonces recuerden, el sensor necesita 5 volts, una tierra, y por el otro cable, que es el tercero, nos generará su señal de salida. Entonces hagamos la prueba inicial. Primero vamos a alimentarlo y vamos a ver cuando está alimentado, como si tuviéramos el switch abierto sin el motor encendido, cuánto voltaje de salida tenemos del sensor MAP. Alimento con 5 y observen allá. 3.4 voltios es lo que el sensor me entrega como respuesta a la alimentación que yo le ingreso. Esto es lo que yo vería en un motor cuando el motor está apagado y solamente tenemos el switch abierto. Es decir, abrimos el switch, verificamos la información del sensor MAP y vemos que tenemos 3.5. Recuerden que esos valores de voltaje pueden variar, una, con respecto al fabricante, y dos, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar donde nos encontremos. Entonces, ahora si yo hago la simulación de vacío, que el motor cuando se pone en marcha genera un vacío y el sensor se encarga de medir precisamente pues esas presiones. Recordemos que vacío es presiones por debajo de lo normal, presiones atmosféricas por debajo de cero, ¿no? A eso se le conoce como vacío. Entonces, si nosotros le generamos un vacío, que lo voy a hacer con esta pistola, esta herramienta, que es una pistola para generar vacío, precisamente le voy a aplicar un vacío en la parte trasera del sensor, que ven ustedes que lo tengo conectado aquí con una manguera. Así es como normalmente pues, se conecta en un motor, ya sea con una manguera o directamente en el múltiple de admisión. Yo le genero un vacío, le aplico un vacío, internamente pues causamos el efecto para que el sensor trabaje, y lo que debería de hacer el sensor es reducir el voltaje, porque se reduce también pues la presión que existe antes de que o cuando el motor ya está funcionando. Entonces nuevamente lo alimento. Observamos el multímetro, tenemos la alimentación de voltaje de 5 voltios, nos entrega 3.5, pero cuando yo aplico vacío, que es como si el motor funcionara, observen ahí cómo reduce en el multímetro ese voltaje. Obviamente aquí pues vean la pistola cómo se mueve el vacío, yo lo dejo aplicado ahí y observen el voltaje en el multímetro. Entonces un motor normalmente aquí pues normalmente va a generar unas entre 12 y 15 pulgadas de mercurio. Por lo tanto, si yo le aplico eso, ahí está más o menos, eso es lo que yo originalmente debería de observar en un motor funcionando en ralentí en cuanto a la señal de salida del sensor MAP. Si yo le quito ese vacío, pues obviamente el voltaje se incrementa, lo libero por completo, ahí está, regresa a sus 3.5. Nuevamente aplico el vacío y causo que el voltaje descienda. Entonces, esto es lo que deberíamos de ver, lo que deberíamos de observar en un motor realmente con un sensor MAP funcionando en buenas condiciones. Obviamente, este sensor es un sensor nuevo, repito, es un sensor genérico de la marca Tecnofuel, en el cual estamos llevando a cabo la prueba para verificar su funcionamiento. En primera, pues me garantiza que el sensor está hábil, ¿no? Está funcional y lo puedo montar con toda confianza. Dos, pues si yo tengo la duda de que el sensor MAP en mi vehículo pudiera ser la causa del problema, pues puedo realizar estas pruebas. Obviamente, como ustedes lo pueden ver, pues se requieren pues ciertas herramientas. Por lo menos, a lo mejor, y si ustedes tienen con qué alimentar con 5 volts sin la necesidad de una herramienta como estas, pues bueno, simplemente aplican 5 volts, aplican una tierra donde el manual del fabricante nos diga, y esperaríamos medir con un multímetro lo que estamos observando, ¿no? Yo como ahorita vuelvo a aplicar ese voltaje de 5 y pues yo vería 3.5. Si es que no tienen una herramienta como esta, pero es necesario que sea un voltaje de alimentación de 5, no puede ser un voltaje de alimentación de batería. Y obviamente generar un vacío, en este caso yo estoy utilizando una pistola de vacío, pero de lo contrario pues ustedes podrían ingeniárselas para generar ese vacío y verificar que el sensor responda a los cambios de las presiones en cuanto al voltaje, ¿no? Y también pues cabe resaltar, compañeros, que es importante que siempre que cambiemos un componente lo hagamos por componentes nuevos, instalemos componentes nuevos. No importa si compran aftermarket, o sea, genéricos, pero el asunto es que sean nuevos, porque recuerden que los componentes usados pueden tener ciertas variaciones o dificultades. Entonces,
Esto es la manera en la que podemos hacerle pruebas a un sensor MAP. Se los dejo aquí para todos aquellos de la comunidad que les sirve esta información. Así es como trabaja el sensor y pues es muy sencillo hacerle las pruebas necesarias. Entonces, compañeros, pues recuerden que nosotros también cada fin de mes damos un curso de capacitación de diferentes temas, de diferentes niveles, a los cuales están invitados. En la descripción de nuestros videos se encuentra toda la información necesaria para aquellos interesados. Y pues bueno, señores, no se olviden de compartir nuestra información, de darle like, no se olviden de visitar todas nuestras redes sociales. Por mi parte sería todo. Mi nombre es Oscar Muñoz y esto es MotorMex.